¿no? Vamos a trabajar lo que es la estructura del texto, ¿ok? La estructura textual. Y pues básicamente sabemos que la estructura de un texto está compuesta por los siguientes elementos, ¿no? El tema, la idea principal, las ideas secundarias, las ideas de tercer orden, ¿no? Esas son básicamente los elementos o componentes de un texto, ¿sí? Pasaré ahora a mencionar algo breve de cada uno de estos elementos. Lo más importante que tengo que mencionar ahora es que, bueno, podemos hacer una división, podemos hacer una división somera de esos 4 elementos. Y podemos trazar una línea aquí, divisoria, e indicar, chicos, que estos 2 primeros elementos, ¿no? Como el tema y la idea principal, vienen a ser elementos generales del texto, son ideas generales del texto, ¿no? Son ideas generales. Mientras que las ideas secundarias y las ideas de tercer orden vienen a ser ideas particulares. Entonces, los 4 componentes se pueden dividir en ideas generales en ideas particulares. Las ideas generales sería el tema y la idea principal. Ustedes se van a dar cuenta con la práctica que estos 2 elementos se pueden encontrar a simple vista o se pueden encontrar de manera frecuente, ¿no? No es tan complicado. Sin embargo, dentro de las ideas particulares, ¿no? Dentro de las ideas particulares tenemos a las ideas secundarias y a las ideas de tercer orden, que son informaciones cada vez más específicas, que son informaciones cada vez más detalladas. Y solo vamos a poder dominarlas o ser conscientes de ellas, tener una conciencia sobre estos datos, con una lectura de análisis, con una lectura siempre aguda, ¿no? No con una lectura superficial. Quedarían muy imprecisas estas ideas secundarias o las ideas puntuales, por lo tanto, podríamos tener un margen de error a la hora de marcar. ¿Qué es el tema, jóvenes? A ver, ¿qué viene a ser el tema? De manera general, podemos resumir que el tema del texto viene a ser el concepto más importante del texto, el concepto del cual habló el texto. ¿No? El concepto del cual habló el texto. Y la idea principal, chicos, la idea principal vendría a ser la información más importante que se ha dicho de ese concepto. Entonces, repito, el tema es un concepto y la idea principal es una que información. A ver, queridos discípulos, Eric, Gonzalo, Willy, Verónica, queridos pipiolos, neófitos, queridos bisoños, ¿van entendiendo hasta aquí? ¿Entienden hasta aquí qué es un tema, qué es una idea principal? No te olvides, el tema, un concepto. Idea principal, información. Chicos, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el continente, ya, el continente americano del siglo XX, el continente americano o el continente sudamericano del siglo XX.
El continente sudamericano del siglo XX. Te pregunto, ¿eso no es es un concepto o es una información? El continente sudamericano del siglo XX. Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? El continente sudamericano del siglo XX, ¿qué te parece? ¿Esto es un concepto o una información? Es un concepto, esto podría ser un tema tranquilamente, pero ¿qué tal digo el continente sudamericano del siglo XX estuvo afectado por las revoluciones sociales? El continente americano del siglo XX estuvo afectado por las revoluciones. ¿Qué tal decimos así? Estuvo afectado por las revoluciones. Ya no es un concepto, ¿verdad, Leo? Ahora ya es una que, ahora ya es una información, ¿verdad, chicos? Ahora ya es una información. Entonces hay que estar atento con esto. Muy bien. Las ideas secundarias, señores, son más informaciones. Las ideas secundarias y las ideas de tercer orden son más informaciones. ¿Ya? Son más informaciones. Solo que la información de la idea principal, como ya mencionamos, es una información general. Solo afirma o niega algo del tema, no explica. Y la información de la idea secundaria es una información particular. Sí explica lo dicho en la idea principal. La idea secundaria, repito, explica lo dicho en la idea principal. Y siguiendo con esa relación o función, las ideas de tercer orden también explican, pero explican lo dicho en la idea secundaria. Estamos. Explicarte por qué el continente sudamericano del siglo XX estuvo influenciado por la revolución, explicarte por qué serían ideas secundarias, ¿no? Acá vemos el mismo esquema de otra manera, ¿no? El texto tiene una estructura básica. Esta estructura básica del texto está compuesta por el tema, la idea principal, ¿no? El título. Sabemos que la idea principal puede ser preguntada bajo la forma de tema central. Y sabemos, como mencioné, que las ideas secundarias explican a la idea principal. ¿Ok? Ahora, el título no es parte de la estructura del texto, pero lo ponemos acá porque también es una forma de preguntar, ¿no? Cada vez que nos pregunten por el título, debo pensar que estamos ante una frase nominal, que el título viene a ser, jóvenes, fíjense por acá, el título viene a ser la frase que resume a la idea principal. Ejemplo de título podría ser, ¿no? José María Arguedas, perspectiva literaria de la realidad nacional, la batalla de Arica, trascendencia, la sequía y sus consecuencias, el asma y su naturaleza. ¿Se dan cuenta cómo para el título o para resumir a la idea principal, se dan cuenta cómo se hace uso de los dos puntos o del conector de condición, de adición? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces tomemos esto presente, por favor, ¿no? Tomemos esto presente, ¿ok? Por otra parte,
Vamos a dar algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a dar algunos ejemplos acá brevemente. A ver, dice, con el grito OSAP IS fue inaugurado el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza de Múnich. Desde hace 180 años, la capital de Baviera celebra este festival que se ha proclamado con el evento más popular, más grande del mundo. La capital de Baviera celebra este festival que se ha proclamado como el evento más popular del mundo. Desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre, en la explanada de Tereswein, las casetas de las productoras históricas de Múnich acogen a los 7 millones de visitantes que año tras año acuden a la cita. El primer día del Oktoberfest, todos los habitantes de Múnich se dirigen al desfile hacia el recinto de la fiesta, custodiando los carros de las cervecerías que transportan el oro líquido. Esta no queda inaugurada hasta que el alcalde de la ciudad no introduce el grifo en una de las grandes cubetas y la cerveza comienza a manar. Durante las 2 semanas siguientes se servirán hasta 6 millones de litros en grandes jarras de 1 litro, ¿no? Las principales cervecerías históricas tienen sus casetas en el interior del recinto, que también acoge un gran parque de atracciones y multitud de puestos de comida. Las famosas y deliciosas cervezas Paulaner, Spaten, bueno, y las demás, se sirven en grandes mesas corridas en sus respectivos pabellones, donde además se pueden degustar los platos bávaros tradicionales, como todo tipo de brustel, bresel y pollo asado. A ver, jóvenes, la pregunta 1 dice de quién o de qué se habla. Nos están pidiendo el concepto del cual se habló. Por si acaso, ya sabes que acá están preguntando por el tema. Y la pregunta 2 nos dice, ¿qué es lo más importante que se ha dicho del sujeto principal? Acá nos están preguntando por la idea principal. ¿Y qué frase sintetiza, ¿no?, la información más importante del texto? Esto es el título, ¿no, chicos? A ver, jóvenes, ¿cuáles serían las respuestas, por favor? Tenemos por ahí una respuesta. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? A ver.
Excelente. El tema tendría que ser la Oktoberfest o fiesta de la cerveza, ¿no? Y en la 2, chicos, cuando nos dicen qué es lo más importante que se ha dicho del sujeto principal, en la 2, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué marcamos aquí? En la 2, o qué escribimos, ¿no? Muy bien, que es considerado como el evento más popular del mundo, ¿no? ¿Y cómo podríamos resumir esto? ¿Cómo podríamos poner un título? Para resumir esto, podríamos anotar simplemente la Oktoberfest, ¿no? La Oktoberfest y su popularidad, ¿no? Popularidad. A ver, tenemos otro ejemplo. Dice, el feminismo político es un movimiento político muy respetable que comenzó a principios del siglo XX y terminó ganando el voto y mejores condiciones de trabajo para la mujer. Y otra cosa es el feminismo académico, que consiste, por ejemplo, en atacar a todos los escritores que usan un pronombre o un artículo determinado que no gusta. Las filósofas feministas ignoran que la razón no tiene sexo y que solo logran segregarse reuniéndose en sociedades y congresos especiales. Además, no estudian el grave problema social y político del puesto de la mujer en la sociedad, sino nimiedades. Una filósofa feminista atacaba a Aristóteles porque había dicho algún disparate sobre la menstruación de los puercoespines. Y el autor hasta eso dice, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué dice Aristóteles sobre la menstruación de los puercoespines? ¿A quién puede importarle? No es una respuesta irónica, ¿no? Vamos ahora a las preguntas, chicos, de la 1 a la 3. ¿Qué marcamos aquí? A ver.
Muy bien, Steven Vilca. El tema es el feminismo académico, no el político. El texto empezó hablando del político, pero el autor como que estuvo de acuerdo con él. Por eso dice desde aquí, y otra cosa es el feminismo académico, y todo el texto ha hablado sobre ese feminismo académico. ¿Qué es lo más importante que dice el autor del feminismo académico, chicos? ¿Está bien, está mal, está a favor, está en contra? ¿Sabes? El autor sobre el feminismo académico ha mostrado una postura negativa, ¿no? El autor está en contra del feminismo académico, cree que es inconducente, que no se debe plantear, ¿no? Es inadecuado. Y el título, chicos, que podemos nosotros proponer sería, o sea, siempre hay que resumir a la idea principal, ¿no? Podríamos anotar el feminismo académico, ¿no? Y su error, ¿no? Y su error. ¿Cuál es el error? Que el conocimiento no tiene sexo, no tiene sexualidad el conocimiento. Tenemos acá un tercer texto, dice, se considera que la alternativa más lógica ante el déficit de cereales es utilizar las maravillosas posibilidades que tiene el medio tropical con su provisión media constante de energía radiante por cultivo de ciclo largo, que como la yuca,
los ñames, el taro, el ocumo y la caña de azúcar o las musáceas son las plantas de más elevado rendimiento energético por hectárea y por año a nivel mundial. Estas plantas, por la tradición de su cultivo, por la dependencia relativamente baja de insumos importados, por su adaptabilidad del ecosistema tropical, por la facilidad de su manejo, especialmente reflejado en el amplio periodo de cosecha, y por poder utilizar en su procesamiento técnicas desde muy sencillas hasta muy complicadas, aparecen como uno de los mejores, una de las mejores soluciones para suplir aquel déficit. A ver, ¿cuáles serían las respuestas acá ahora? Muy bien. El tema sería los frutos tropicales o cultivos tropicales. Ya ese sería nuestro tema. Los frutos tropicales o cultivos tropicales. ¿Y qué es lo más importante que han dicho de los cultivos tropicales o de los frutos tropicales? Ah, Steven Vilca, disculpa. No, es que pasa que no tengo a la mano el chat, tengo que estar viéndolo cada momento. Se refiere a que el conocimiento no es de un hombre o no es de una mujer, o el conocimiento no es femenino o masculino, el conocimiento es conocimiento. ¿Estamos? Entonces las feministas académicas no tienen por qué debatir sobre lo que haya dicho Aristóteles, ya que Aristóteles, el conocimiento que él encontró, no lo hace porque quiera defender o atacar a las mujeres. Se refiere básicamente a ello. La razón no tiene sexo, quiere decir que la razón es independiente de los estereotipos, de las influencias, de genes, de raza, de religión. La razón no tiene religión, no tiene raza, no tiene sexo. La razón es un conocimiento, una información. Por lo tanto, tal vez será verdad o será falsa, ¿no? O será correcta o incorrecta, pero no será femenina, la razón no será masculina, no será blanca o negra. ¿Entiendes, Steven? Ya, y yo decía aquí, muy bien, Leo, ¿no? Que son los frutos como mejor alternativa para reemplazar a los cereales que estaban en déficit, ¿no? Por acá está. Y bien, al final de la pregunta 3, ¿cómo resumo esta idea principal? ¿Cómo la resumo? Podría decir, los frutos tropicales son una buena alternativa ante el déficit de los cereales,
podríamos decir los frutos tropicales y su utilidad, ¿no? Avanzamos. Y acá tenemos algunos textos, a ver, para chequear esto, para trabajar esta información, ¿no? A ver, dice, la leche materna es el alimento más completo para el recién nacido. Le aporta agua, energía calórica, calcio, lactosa, grasa, vitaminas de la A hasta la C, en cantidad suficiente para que la necesidad de crecimiento del bebé esté encubierta. Sin embargo, la leche de la madre es muy pobre en hierro. Solo posee 0.2 miligramos de este mineral y tu pequeño necesita 10 miligramos diario. De momento, hasta los 5 o 6 meses, está protegido contra esta carencia por el hierro que se le ha suministrado durante la vida fetal, pero a partir de esta edad se tendrá que prestar atención a su alimentación. La leche de fórmula y muchas de continuación están enriquecidas con este mineral para paliar el déficit. A ver, chicos, ¿qué marcaríamos acá?
Muy bien, muy bien. El tema sería la leche materna. La idea principal sería que la leche materna es muy pobre en hierro, a pesar de sus beneficios, ¿no? A pesar de los beneficios. La frase que sintetizaría esto podría ser, ¿no? La leche materna, dos puntos, ventajas, ¿no? Ventajas y desventajas, ¿no? Y desventajas. Y el propósito obviamente sería advertir, ¿no? Prevenir. Prevenir una adecuada alimentación, ¿no? Hablando de adecuada alimentación, nos dicen que también el sistema inmunológico para el virus debe estar en óptimas condiciones, ¿no? Lleno de proteínas, así me han dicho. Tienen que alimentarse todo aquello que te dé proteínas, ¿ya? Prevenir adecuada alimentación. Bien. Avanzamos. Tenemos por acá otro texto. Tenemos por acá otro texto. A ver, chicos, acá. Vamos acá. ¿Cómo sería? A ver.
Sí, pues el tema de la sonrisa, chicos. Lo más importante que se ha dicho de la sonrisa es que ella transmite una buena imagen, ¿no? Ah, ya, vamos a poner el título. ¿Cuál vendría a ser el título, chicos, en esta oportunidad? La sonrisa. Y
La sonrisa y nuestra imagen. A ver, ¿cómo podríamos conjugar esos dos elementos? Le pondríamos así, ¿no? La sonrisa, dos puntos. Un reflejo de nuestra, un reflejo de nuestra imagen, ¿no? ¿Y con qué propósito se escribió el texto? Sería la de invitar, ¿no? Animar a sonreír, ¿no? Animar a sonreír, ¿no? Listo. Muy bien, tenemos ahora un texto más, jóvenes. Este texto es un poco más complejo, así que por favor, mucha atención. A ver. Vamos a ver, dice, los primates tempranos empezaron a ser abundantes hace aproximadamente 55 millones de años. Se sabe mucho de estos primates tempranos porque dejaron numerosos fósiles. Están estrechamente relacionados con el grupo de primates actuales denominado prosimios, un nombre que significa antes de los monos. Entre los prosimios se encuentran los tarsiers, los gálagos, los lorises, los lémures. Los primates tempranos solo pesaban, perdón, solo unas decenas de gramos y con sus diminutas y prensiles manos se agarraban a las finas ramas terminales de los árboles de la selva tropical. Sus ojos grandes miraban hacia adelante y su capacidad de resolución visual mejoró muchísimo gracias a un aumento en la densidad de los fotorreceptores. Del centro de la retina, de esa densa disposición de fotorreceptores, surgió una serie de fuertes conexiones que iban de la retina central al cerebro, pasando por el nervio óptico. Las estructuras con mapas visuales en el cerebro contenían representaciones muy agrandadas de la retina central. En alguna de esas estructuras se apreciaba una acusada separación del procesamiento visual en dos flujos funcionales distintos. Uno exquisitamente sensible eh, al movimiento y a pequeñas diferencias de contraste, y el otro a la forma y el aspecto de objetos visuales. La corteza visual, principal lugar de procesamiento visual en el cerebro de los primates, se agrandó muchísimo y se formaron muchas áreas visuales corticales nuevas que no estaban presentes en los mamíferos primitivos. Otra innovación de los primates tempranos fue un área cortical especializada que estaba dedicada a la guía visual del movimiento muscular. Les dije que esto era un poco más complejo. Vamos, yo quiero que me pueden ayudar con las 4 preguntas que ya deben estar acostumbrados a identificar. El tema, idea principal, título y el propósito, chicos. A ver, leo sus respuestas. Leo sus respuestas, a ver.
Bien, 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 chicos, bacán. Muy bien, José. Nuestro tema, los prosimios nos dicen por allí. ¿Qué dicen los demás? A ver. Leo, Angie, Johan o Joan, ¿no? A ver, acá tenemos la respuesta de María. Bacán, María, bacán. A ver, los demás.
Ya, a ver. Miren, jóvenes. Acá nos dice los primates tempranos, ¿no? En la primera parte, los primates tempranos empezaron a ser abundantes, o sea, está hablando aquí de ellos. Se sabe mucho de estos primates, o sea, ¿quiénes son estos primates? Los tempranos, pues. Después habla de los prosimios, pero los prosimios no son jóvenes los primates tempranos. Dice que los tempranos están estrechamente relacionados, o sea, los primates tempranos están relacionados, dice, con el grupo de primates actuales denominado prosimios. Los primates actuales son diferentes a los tempranos. Los prosimios son los actuales, chicos. Y el texto habla de los tempranos. Luego dice, los primates tempranos, ¿no? Los primates tempranos pesaban y empieza a caracterizar, ¿no? Tantos gramos, sus ojos estaban grandes. Y acá, jóvenes, el autor empieza a detallar que la característica más relevante, más importante de estos primates, la característica más importante de estos primates, viene a ser la parte visual, la capacidad visual, chicos. Tienen una buena visión, ¿no? Entonces, ¿de qué o de quién se habla? Los primates tempranos. La idea principal, que los primates tempranos desarrollaron una innovadora visión. ¿Qué frase sintetiza la información más importante del texto? ¿No? ¿Qué frase sintetiza más la información más importante del texto? O sea, el título. ¿Cuál sería nuestro título? Pondríamos aquí, frase como los primates tempranos ¿no? Y su visión, ¿no? Nada más. Y su buena visión, ¿no? Y su aguda visión. Y la 5, que no dice la 5,
¿Con qué propósito se escribió el texto? ¿Con qué propósito se escribió el texto? Y obviamente la de informar, ¿no? La de informar la capacidad visual de los primates tempranos, ¿no? Listo. Pasemos a las preguntas, chicos. A ver, ¿cómo les va con las preguntas? Buena, Fernanda. Vamos a las preguntas. Miren que ya tenemos la idea principal y todo, ¿no? No se vayan de esto, ¿ya? A ver, lo pongo de nuevo para que chequemos bien. La cuestión de la visión, la buena visión o la mejora de la visión es la idea principal, chicos. Vamos a las preguntas, de la 1 a la 3. A ver, ¿qué marcamos? Muy bien, Josbel. Temprano en el texto significa prístino, ¿no? Los primeros. 2. Los primates tempranos se caracterizan principalmente por su acuidad óptica, perfecto. En la 3, ¿cuál es la idea principal del texto? Que gracias a que dejaron buena cantidad de fósiles, ya, los cambios en el sistema visual hicieron posible que los primates tempranos se diferenciaran de otro mamífero. La clave la B. Y pasamos a la 4. ¿Cuál es la mejor síntesis? Claro, las claves lograron ser B, B y B. ¿Cuál es la mejor síntesis? A ver, merced a una mejora en el sistema visual y coordinación motora, los primates tempranos adquieren especiales características que los diferencian de mamíferos primitivos. Hace 55 millones de años, los primates primitivos abundaron en la Tierra, lo que implicó una transformación social en el planeta y generó nuevas especies. No. La clave debe estar como síntesis hablando sobre la visión también, ¿no?
C. El procesamiento visual de los primates tempranos se debió a dos influjos. No. Los primates tempranos estaban estrechamente vinculados. Tampoco. La clave de la 4 debe ser la A. La A. Es que pasa que solo se está quedando en esto y no te dice los efectos. El efecto es que se diferencien de los primitivos, pues. Y la 5, chicos, nos dice, determine la idea compatible e incompatible. A ver, vamos a ver. Los primates tempranos solían vivir en regiones boscosas. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Solían vivir en bosques o no? ¿Es compatible o incompatible? Compatible, ¿no? 2. Los primates tempranos. Profe, ¿de dónde lo sacó? Ah, ya eso se saca acá, pues. Sus prensiles manos, dice, se agarraban de las ramas de los árboles de la selva tropical. Entonces, ¿solían vivir en regiones boscosas? Sí. 2. Los primates tempranos podían intimidar por su complexión física, o sea, podían dar miedo por su físico. ¿Qué dices? El texto dice que ellos pesaban unos cuantos gramos. Si pesaban unos cuantos gramos, ¿no? ¿Tú crees que van a dar miedo por su porte, por su físico? Eso sería falso, ¿sí o no? Incompatible. Ahora, ¿el procesamiento del movimiento era bastante preciso? Claro que sí. Y los primates tenían una coordinación visomotora bastante defectuosa, chicos, era bastante buena. Eso también sería incompatible. ¿Cuál es la clave, jóvenes? La respuesta sería la C de casa. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Esto ha sido la estructura del texto. Pueden pasar a su evaluación diaria, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias.